Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. Si te pidieran clasificar de manera espiritual las personas que asisten a una iglesia, ¿cómo tú la clasificarías? Escucha bien la pregunta. Si te pidieran clasificar de manera espiritual a las personas que asisten a una iglesia, ¿cómo tú la clasificarías? Yo tengo 4 renglones que entiendo yo en lo que lo podemos clasificarlos y que creo que están presentes cada semana en medio nuestro. Pues en una iglesia tú tienes gente que son cristianas, número 1. Número 2, tienes gente que no es cristiana, pero que cree que es cristiana. Medio trabalengua, ¿verdad? Gente que no es cristiana, pero cree que es cristiana. Número 3, tú tienes personas que son cristianos, pero quizás por su falta de conocimiento dudan de si verdaderamente estoy en el camino correcto y si soy cristiano. Y número 4, tiene gente que definitivamente no es cristiana. Yo creo que esa combinación se hace presente cada semana en medio nuestro. Gente cristiana, gente que no es cristiana y cree que es cristiana, gente que es cristiana pero que puede dudar de si verdaderamente es cristiano, y definitivamente gente que no son cristianos. Ahora yo te quiero hacer otra pregunta. Partiendo de esa clasificación, ¿dónde estás tú? Eso es una pregunta para ti, para que la pienses, para que rápidamente medites en ella, seas sincero contigo y mires dónde estás tú en esos 4 renglones de personas. Para hablar de eso yo creo que vayamos a un texto, Mateo capítulo 7, final del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, y vamos a leer los versos del 21 hasta el 23 en el día de hoy. Mateo capítulo 7, los versos del 21 al 23, dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enfrentarnos a ella. Gracias porque partiendo de ella nosotros podemos entender lo que nuestro corazón y nuestra vida necesita. Venimos delante de ti en este momento, Señor, rogando que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, que no haya nada que impida que tu palabra sea predicada y sea recibida en este momento. Guárdanos de pasar por alto lo que tú nos estás enseñando, sino que llévanos a atesorarlo en nuestra mente y nuestro corazón y a vivir por ello. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este texto que tenemos es parte de la conclusión del Sermón del Monte. En algunas ocasiones les he dicho que el Sermón del Monte es la parte de la Escritura que más me gusta. Es mi parte favorita de la Escritura. A veces pienso que si me dijeran, te vamos a quitar toda la palabra, escoge una porción con la cual tú preferirías quedarte, yo escogería Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Escogería eso porque el Sermón del Monte es la carta magna, la constitución del reino de Dios. Allí contiene toda la enseñanza de Jesús acerca de quiénes son los verdaderos ciudadanos del reino y de cómo deben vivir esos ciudadanos en esta tierra. Las palabras que tenemos aquí en el Sermón del Monte no son un mensaje optimista acerca de la vida real, no son una serie de reglas, de normas para la vida social del hombre, o no son simplemente una exposición de la ley mosaica, como muchos han sugerido. Las palabras que tenemos aquí tienen que ver directamente con nuestra vida aquí y ahora en este mundo. Pero sobre todo tienen que ver con nuestra vida en la eternidad, en el reino de Dios, en donde nosotros estaremos con el Señor por siempre. El doctor Martin Lloyd Jones decía
que el Sermón del Monte es un desarrollo acabado, grandioso y perfecto de lo que el Señor llamó su nuevo mandamiento. Dice él, es la descripción perfecta de la vida en el reino de Dios. A mí me encanta el Sermón del Monte. Es maravilloso. Cuando tú lees el Sermón del Monte, te das cuenta que luego todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es como un desarrollo de todo lo que Jesús dijo allí. Después que el Señor nos habla desde el capítulo 1 hasta la mitad, desde el capítulo 5 hasta la mitad del capítulo 7, el Señor nos está hablando de nuestra vida, de cómo debemos vivir, de qué debemos, cuáles prácticas debemos observar, de cuáles son nuestras actitudes hacia Él y hacia los demás. En el verso 13 del capítulo 7, el Señor inicia la conclusión de su sermón y comienza haciendo una serie de comparaciones que nos muestran en ella dos caminos. Por eso en el versículo 13 él dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Él comienza combinándonos dos caminos y nos compara para que entendamos qué es lo que él nos quiere decir. En el versículo 15 él nos habla de dos clases de profetas. Nos advierte: cuídense de los falsos profetas, es decir, que habrán profetas que serán falsos y profetas que serán verdaderos. Pero en el versículo 21 hasta el final, entonces él compara dos tipos de creyentes. Ya él no está hablando de los otros, aquí ya él va a hablar de nosotros. Él comienza a decir los peligros que hay, pero en el versículo 21 él se dirige directamente a la vida de los discípulos y le dice: van a haber también dos clases de discípulos, unos discípulos falsos y otros discípulos que serán verdaderos. Él hace estas comparaciones con el propósito de guiarnos a que podamos dar una respuesta acertada a lo que él ha predicado. Él hace estas comparaciones para invitarnos a entrar en el reino. Hace estas comparaciones para advertirnos de los peligros que vamos a tener en nuestros caminos, peligros de lo que debemos cuidarnos, comenzando o enfatizando en uno de esos grandes peligros, que es el autoengaño. Las palabras que tenemos aquí en este texto, en la porción que hemos leído, son palabras solemnes, pero a la misma vez son palabras aterradoras. Son palabras aterradoras a las cuales, si de verdad tú estás interesado en cuidar tu alma en este mundo y en llevarla hacia su destino final, haces bien en prestarle atención, en no pasar por alto lo que el Señor está diciendo. Haces bien en procurar su entendimiento para poder ver por medio de ellas quién es verdaderamente un discípulo del Señor. Esa es la razón por la cual he titulado este sermón: ¿soy realmente cristiano? Esa es la pregunta que quiero que martille tu mente y tu corazón en el día de hoy y en los próximos días que estaremos aquí. ¿Soy realmente un cristiano? ¿Te has preguntado eso en algún momento? ¿Te has preguntado en algún momento cómo puedo yo estar seguro de que verdaderamente soy un cristiano? ¿Cómo puedo estar seguro de mí mismo en cuanto a la fe? ¿Te has preguntado cómo puedo yo saber verdaderamente que tengo entrada al reino de los cielos? La intención de predicar este texto, estudiar este pasaje, no es inquietarte de manera negativa. No es inquietarte de manera que ahora estés dudando de ti, sino animarte a seguir adelante en la búsqueda del Señor. Y a la misma vez destruir cualquier falsa esperanza que probablemente cualquiera de los que está aquí en el día de hoy esté guardando en su corazón. Queremos venir a este texto para que podamos meditar en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, sin importar qué tiempo tengas tú en la fe cristiana, sin importar qué tiempo tengas visitando esta iglesia, pero a la misma vez sin importar qué tiempo tengas de edad. Puede ser un jovencito, puede ser una persona adulta.
Puede ser Ignacio, un niño de 8 años, o Vilma, uno de 80 años. Pero la intención es que podamos meditar en qué lugar estás tú delante de Dios. Hacerlo con el propósito, mis hermanos, de determinar, ¿vivimos como cristianos? ¿Somos verdaderamente cristianos? Determinar cuál es la base de tu fe. Y determinar, si no eres cristiano, no que te vayas de aquí simplemente pensando estoy condenado, sino que puedas pensar cómo entonces puedo llegar a ser cristiano. Así que tenemos esa pregunta delante de nosotros en el día de hoy. ¿Soy realmente cristiano? Y para comenzar a contestarla, quiero que veamos el versículo 21 una vez más. Vete a tu Biblia. Mateo capítulo 7, mira el versículo 21, léelo conmigo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este texto hace referencia a dos tipos de personas a los cuales vamos a identificar como los habladores y los hacedores. Ambos dicen ser creyentes, pero los primeros, los habladores, simplemente lo dicen. Los segundos no solamente lo dicen, sino que viven eso que están diciendo. Los habladores son creyentes nominales, como aquellos que dicen ser cristianos porque nacieron en un país cristiano, porque nacieron en una familia cristiana, porque han pasado la vida en una iglesia, porque se relacionan, han vivido relacionándose con la palabra y con el mensaje del Señor, pero simplemente tienen un conocimiento teórico acerca de Dios, tienen un conocimiento superficial, viven para sí mismos sin someterse a la vida que Jesús ha descrito en este sermón, capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Esos habladores son referidos más adelante en el verso 26, cuando dice que escuchan la palabra de Jesús, pero no la ponen en práctica. A lo largo de todo este pasaje son contrastados con los que van un paso más allá. No solamente lo dicen, sino que lo cumplen. No solamente dicen conocer al Señor, sino que viven sometidos al Señor, sometidos por medio de la palabra a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos esa comparación, lo primero que nos enseña este pasaje es qué no significa ser un creyente. Y eso quiero poner en tu mente en el día de hoy. ¿Qué no significa ser un cristiano? Eso es lo primero que hace el texto. La primera parte de este verso 21, que podemos dividirla en dos partes. La primera parte dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa palabra, Señor, en el mundo judío, simplemente se usaba como un título de respeto y honor hacia un líder político, militar, religioso, incluso hacia los maestros. Es muy comparable con el uso que nosotros le damos en el día de hoy. Nosotros le decimos Señor a alguien que tratamos con respeto. A mí me pasa que a veces me dicen Señor y yo me quedo buscando y aquí es que están mirando. No entiendo que a una persona joven como yo le digan así. Yo terminé mi carrera universitaria ya siendo un hombre adulto como soy ahora. Y entonces a veces lo más difícil para mí era llegar a la universidad y tener que tomar clases con muchachos que cuando yo llegaba me sacaban una silla y me decían, Señor, venga, siéntese aquí. Lo usamos como respeto. Pero en este pasaje, cuando la gente dice Señor, Señor, sugiere más que un respeto humano, como podemos determinar cuando leemos el texto completo. La palabra que aparece aquí, la palabra Señor, es la palabra griega kurios, que fue la palabra que se usó cuando el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego. ¿Qué pasaba? Que como nosotros sabemos, muchos sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito en griego, pero en los tiempos de los apóstoles y del Nuevo Testamento, los judíos habían sido dispersos por muchísimos lugares
y el idioma predominante era el griego, por lo cual fue necesario traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego en una versión de la Biblia que se conoce como la Septuaginta. Y entonces en la Septuaginta la palabra Adonai, que significa en hebreo Dios, Señor, y la palabra Yahvé, Jehová, que era el nombre de Dios, se tradujo por la palabra Señor, por la palabra Curios. Entonces sugiere o se está usando para referirse a Dios como el gobernador. La palabra Jehová era muy santa para los judíos y ellos no pronunciaban esa palabra. La sustituyeron por el término Curios, por el término Señor. Y lo que significa, su significado básico es un gobernador, un dueño legítimo o soberano. Y entonces este término también fue usado para dirigirse a Jesús, reconociéndolo como aquel que tiene toda la autoridad, como aquel que es el dueño absoluto del universo, quien gobierna todas las cosas. Se usó para Jesús como un título, igual que el Hijo del Hombre, también para referirse a su divinidad. Y hay muchas cosas interesantes con respecto al uso de Señor, porque fue el título que usaban habitualmente aquellos que se acercaban a Jesús buscando ayuda. Lo reconocían como el Todopoderoso, el que gobierna, el soberano, y venían a Él buscando ayuda. Mira algunos ejemplos de eso. En el capítulo 8, en el versículo 2, viene un centurión buscando al Señor porque su siervo estaba enfermo. Y él le dice, Romanos capítulo 8, versículo 2, Señor, estoy hablando antes del centurión, del leproso, dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero mira el centurión ahora, en el versículo 5 de ese mismo capítulo 8, dice que al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Podemos ver eso más adelante, en el capítulo 9, versículo 28. Mira cómo el Señor va a curar un ciego y le pregunta, después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le estaban pidiendo misericordia al Señor que los sanara. Y Jesús le dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le respondieron, sí, Señor. Aún los discípulos, cuando veían a Jesús obrar y le adoraban, le decían, Señor, en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 14, en el verso 33, el Señor acaba de caminar sobre el agua. Ha hecho que Pedro comience a caminar en el agua y cuando Pedro comienza a hundirse le dice, Señor, soberano, dueño del universo, el que tiene todo el poder, sálvame que me hundo. Y después de eso entonces lo adoraron. Así que cuando esta gente está diciendo aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21, Señor, Señor, lo hacen para afirmar más el señorío de Jesús sobre su vida. Estaban añadiendo un espíritu intenso, buscando señalar una dedicación y una devoción profunda a Jesús. Estaban reconociéndolo como lo que Él es, el Dios verdadero. Ese grito, Señor, Señor, refleja un fervor que tenían ellos también al pensar en Jesús. Pero hay algo interesante en ese texto. Y es que a pesar de todo eso, Jesús le dice a ellos, eso no es suficiente. Ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y de eso podemos desprender 4 cosas para nuestra vida en el día de hoy. ¿Sabe por qué eso es así? En primer lugar, porque ser cristiano no es practicar una vida de devoción. Ser cristiano no es practicar una vida de devoción, mis hermanos. Estos hombres aquí estaban confesando a Jesús. Estaban reconociéndolo como el Señor Jehová, el dueño de sus vidas. Le decían, tú eres el Hijo encarnado, quien tiene todo el derecho de gobernar y reinar en nuestra vida. Tú eres nuestro amo, nuestro dueño, le decían ellos al Señor. Y aún así Jesús les dijo, esto no es suficiente. Ustedes no entrarán en el reino
de los cielos. Mis hermanos, ser cristianos no es una vida de devoción. Parte del error que nosotros cometemos en nuestra devoción al Señor como personas es que entendemos que la vida cristiana se trata simplemente de cumplir reglas y hacer diversas cosas. Por eso venimos constantemente a la iglesia. Por eso leemos la Biblia, por eso servimos y colaboramos. Por eso participamos en diversas ceremonias que entendemos que nos van a acercar al Señor. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba esperando una consulta médica, un miércoles santo. Y mientras estaba ahí esperando, escuchaba a una señora que estaba al lado de mí conversar con un sobrino. Esta señora había venido de Estados Unidos a pasar la Semana Santa aquí, estaba haciéndose unos estudios médicos y le decía a su sobrino que había que guardar muy bien la Semana Santa y que como ella era una mujer cristiana, ella se estaba preparando porque desde el Jueves Santo en la noche ella no hacía nada. Ni bulla hago porque yo no quiero romper mi comunión con Dios, decía ella. Y por eso no se come carne, porque el que se come la carne se come el cuerpo de Cristo. Y mi hijo, tú tienes que dejar esa fiesta porque tú estás ofendiendo al Señor. Y comenzó a darle una serie de rituales que decía, todo eso hay que guardarlo. Y yo no hago nada, ni sábado, ni viernes, ni sábado. Decía, ahora, el sábado a las 12 de la noche resucitó el Señor. Ahí sí fiestemos y hagamos todo lo que nos dé la gana, porque es para celebrar. Eso no es ser cristiano, mi hermano. Ser cristiano no es una vida de devoción, de lo que tú entiendes que te está acercando a Dios. Recuérdate del joven rico, Mateo capítulo 19. Viene donde el Señor le dice, Señor, Señor, ¿qué yo hago para entrar al reino de los cielos? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice una serie de cosas. Y él dice, no, yo he sido un tipo de devoción toda la vida. He guardado los mandamientos, ayuno, hago esto y hago lo otro. ¿Sabe lo que pasó con él? Se fue triste porque Jesús le dijo, eso no es suficiente. Hermano, no importa todo lo que tú hagas en tu vida, aún en aquellas cosas que tú entiendes que son espirituales, eso no te hace ser un cristiano. Es posible que tú estés engañado, viniendo cada semana aquí, diciendo, yo tengo mi problema resuelto. No lo tienes resuelto. No te engañes. Eso no te hace ser cristiano. Pero también ser cristiano no significa tener una vida de erudición. No es devoción, no es erudición. Ser cristiano no es saber cosas acerca de Dios. Otra fuente de engaño ante la realidad de la vida es que nosotros entendemos que porque sabemos muchas cosas acerca de Dios, ya conocemos a Dios. Y eso es un engaño común. Yo sé que tú sabes muchas cosas de mucha gente, pero tú no conoces a esa gente. Y probablemente tú tienes un artista favorito, un deportista favorito, un pastor favorito de esos que están en las redes, y tú puedes saber muchas cosas acerca de él, pero tú no lo conoces a él. Y te sabes el día de su cumpleaños, y sabes su color favorito, y sabes que su comida favorita es esta, pero tú no conoces a esa gente. Ser cristiano no es una vida de erudición, no es saber muchas cosas acerca de Dios, no es conocer la palabra y probablemente muchas veces poder incluso refutar argumentos comunes en contra de la palabra, lo que te hace ser cristiano. Eso te va a llevar a vivir engañado pensando que no necesitas nada más. Eso te va a llevar a decir Señor, Señor, pero no necesariamente tener la entrada al reino de los cielos asegurada. Al decir Señor, Señor, estos hombres que hablan aquí en Mateo 7:21 reflejaban tener conocimiento acerca de Dios. Reflejaban que sabían en la manera en la que Jesús debía ser tratado, en la que Jesús debía ser reconocido. Ellos tenían una teología correcta. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sabían que Jesús era el que gobernaba este mundo. Ellos sabían que Jesús era el soberano. Pero eso no lo hacía ser verdaderos creyentes.
Recuérdate de Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. En Juan capítulo 3 dice la palabra que se acercó a Jesús uno que era fariseo, de los principales en la sinagoga. Dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Sabe lo que le está diciendo? Señor, Señor. Está reconociendo a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él tenía una cristología correcta. Tenía Nicodemo. Él sabía teóricamente quién era Jesús. Y Jesús le dice, Nicodemo, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. La erudición no te hace ser un cristiano. Y eso es algo de lo que debemos cuidarnos constantemente. No del conocimiento, mis hermanos. Pues todo creyente debe procurar conocer la palabra a profundidad. Debe conocerla porque dijo Jesús, ellas son las que te dan testimonio acerca de mí. Pero sí debemos cuidarnos del conocimiento sin Dios. Cuando la base del conocimiento es tu propio criterio, es el criterio del hombre y no Dios, entonces vamos a distorsionar eso que sabemos. Vamos a terminar envanecidos, como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 8. El conocimiento sin Dios envanece, dice la palabra. A pesar de saber mucho acerca de Dios, vamos a terminar viviendo para nosotros mismos y no para Dios. No te vale de nada saber algo acerca de Dios si verdaderamente no conoces a Dios. Probablemente vas a comenzar a proclamar una falsa seguridad de tu salvación y de tu cristianismo porque tú no has entendido de manera profunda lo que significa conocer a Dios. Vas a vivir en una falsa seguridad acerca de la vida cristiana, ya que la vida no depende de nosotros, sino que la verdadera fuente es nuestro Señor Jesucristo. El saber mucho acerca de Dios no te hace ser cristiano. Mira lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 9. Dice, también los demonios creen. ¿Sabe lo que está diciendo? También los demonios saben muchas cosas acerca de Dios. Y a veces son más reverentes que nosotros porque los demonios creen y tiemblan. Nosotros sabemos muchas cosas y seguimos viviendo y maltratando al Señor, poniéndonos nosotros por encima de Él. En Marcos capítulo 1, el Evangelio de Marcos capítulo 1, el Señor llega y se encuentra con un hombre endemoniado. Mira lo que dice. Marcos capítulo 1, a partir del versículo 21. Entrando en Capernaum y enseguida, y en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Estaba endemoniado el hombre, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Mira lo que le pregunta. Has venido a destruirnos. Yo sé que tú eres el santo de Dios. El demonio tenía una cristología correcta. Tenía una sana doctrina, el demonio. Sabía de teología. Pero ¿quieres que te diga algo? Si yo sigo un demonio, él no entró al reino de los cielos porque se sabía eso. Mi hermano, tú y yo, por mucho que sepamos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Tú puedes saber la Biblia completa. Es más, puedes saber más de la Biblia que yo que predico cada semana. Y no es eso lo que te va a dar la entrada al reino de los cielos. No es eso lo que te hace ser un verdadero creyente. Por lo que nos muestra este texto, mis hermanos, muchos se irán al infierno con la cabeza llena de conocimiento. Se irán al infierno con la cabeza llena de conocimiento, pero con el corazón vacío de Cristo. Y tú tienes que evaluar cómo estás tú en este momento. Tienes que saber, si pones tu vida en una balanza, ¿qué tanto hay de conocimiento y de Cristo en tu mente y tu corazón?
El conocimiento sin Cristo te va a envanecer, te va a llevar a entrar por la puerta ancha, te va a llevar a cualquierizar ese conocimiento que tienes. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a valorar aún lo poco que sabes acerca de Él. No es la erudición lo que te va a llevar al cielo. El conocimiento no debe ser la base sobre la cual reposa tu fe. Porque no importa todo lo que sepas acerca de Dios, eso nunca será suficiente. ¿Sabes por qué nunca será suficiente el conocimiento? Porque la misma Biblia dice en el Salmo 145 que la grandeza de Dios es inescrutable. Tú nunca vas a estudiar tanto que vas a terminar conociendo todo lo de Dios. Entonces el conocimiento no es suficiente. Así que, mi hermano, ni la devoción ni la erudición te hacen ser un verdadero cristiano, pero tampoco te hace ser un verdadero cristiano la emoción. Ser un cristiano no es tener una vida de emoción con respecto a la religión. Donde Jesús y su palabra te emocionan, te hacen sentir bien. Yo conozco personas que no son creyentes, que escuchan la palabra de Dios porque dicen, me hace sentir bien. Me hace sentir bien. Pero no me impresionan, porque el borracho toma alcohol porque el alcohol lo hace sentir bien. El que usa drogas las usa porque las drogas lo hacen sentir bien. Entonces, emocionarte con la palabra de Dios no es suficiente. Una vida de emoción con respecto a la religión no es lo que te hace ser un cristiano. No es la emoción que con fervor te lleva a vestirte de apariencia espiritual, al punto de manifestar celo por las cosas de Dios, siempre y cuando esas cosas tú se las puedas aplicar al otro o no entren en conflicto con tus intereses. Porque si entra en conflicto con tus intereses, se acaba la emoción. Pablo nos advierte acerca de esos hombres. Segunda de Timoteo capítulo 3, los versos del 1 al 9, Pablo dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, emocionales, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. ¿Y sabe lo que dice Pablo? A esos emocionales, evítalos, corta lazos con ellos. La emoción no te hace ser un creyente. Citando al doctor Martin Lloyd-Jones otra vez, él dice, estas personas, hablando de los que aparecen aquí en Mateo 7:21, dice, no son creyentes intelectuales solamente. Hay un elemento de sentimiento. La emoción está involucrada allí. Cuando ellos dicen Señor, Señor, lo están diciendo con fervor, con emoción. Dice, parecen ansiosos y llenos de fervor. Sigue diciendo Lloyd-Jones, Señor, Señor. Sin embargo, el Señor le está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros que eso puede ser completamente falso. Y que hay muchos que llenos de celo y fervor no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Mis hermanos, tus emociones son importantes. Pueden ser un reflejo o una respuesta a lo que Dios está haciendo en tu vida. Pueden agradar a Dios tus emociones. Y vemos emociones a lo largo de toda la palabra de Dios. Y es posible que tú leas la palabra y te sientas compungido y llores por lo que estás aprendiendo allí de la palabra, porque ves tu vida a la luz de la palabra. Tus emociones son importantes, pero también pueden ser una gran fuente de engaño ante la actitud que puedes tener delante de Dios. La emoción sin conocimiento, la emoción sin un fundamento correcto, te va a llevar a una vida de hipocresía espiritual. ¿Acaso no has visto tu gente que te están hablando y te dicen, mira cómo me pongo, la piel de gallina? Y cuando pasa el momento, tú ves que no se corresponde su emoción con su realidad. ¿No estás viendo personas que no han pronunciado la primera palabra cuando oran y ya están llorando?
Parece que la oración es un lamento para ellos. Tienen la emoción a flor de piel, pero se pasan la vida diciendo Señor, Señor, siendo emocionales, pero no conocen al Señor. Viviendo un evangelio de emoción. Y cuando no hay emoción, ¿saben lo que pasa? Voy a dejar a Cristo para buscar algo que me emocione más que el Señor. Una vida de emoción no te hace ser cristiano. No importa cuánto te emocione la alabanza, no importa cuánto te emocione la predicación, no importa cuánto te emocione escuchar a alguien hablar, eso no te hace ser cristiano. Mi hermano, la emoción obnubila nuestra mente. Y por eso estamos recibiendo los creyentes tanto contenido que no tiene ningún tipo de importancia, pero es emocional. Por eso estamos recibiendo tanto contenido que nos entretiene, pero que no nos enseña. Por eso estamos dedicando nuestra vida con mayor fervor a las actividades de este mundo que a buscar con una verdadera devoción a Dios. Mis hermanos, por eso los creyentes estamos desenfocados. Porque hemos concentrado nuestra vida en lo que nos emociona y no en lo que nos edifica. La emoción no es lo que te da el ser un verdadero cristiano. Recuerda que Jesús estaba entrando a la ciudad de Jerusalén. Mateo capítulo 15. Y cuando la gente vio a Jesús entrando, montado en un pollino, comenzaron a quitar sus mantos y a ponerlo en la tierra y a cubrir la tierra con hojas de palma y a decir, Hosanna, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se emocionaron, levantaron las manos, dijeron, mira cómo me pongo cuando veo al Señor. Comenzaron a llorar cuando vieron a Jesús. Jesús desde el burrito lo mira y le dice, este pueblo de labios me honra. Citando al profeta Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, no son verdaderos creyentes, dice Jesús. Cada día tú te estás exponiendo a la palabra de Dios. Cada día te estás exponiendo a la comunión con otros creyentes. Cada día estás escuchando el mensaje de Dios. Y probablemente estás diciendo, mira cómo me pongo. Ahora, ¿has pensado si Jesús te está diciendo, eso no es suficiente? ¿Has pensado si Jesús te está diciendo, me estás honrando de labios, pero tu corazón está lejos de mí? ¿Has evaluado tu vida delante del Señor para saber si verdaderamente estás haciendo lo que Jesús quiere según su palabra que tú hagas? ¿Estás diciendo Señor, Señor, o estás buscando de corazón a Dios? Esta repetición, Señor, Señor, es una repetición emocional porque también implica intimidad. Cuando en el contexto judío, en el contexto cultural hebreo, se mencionaba 2 veces el nombre de una persona para llamarlo, se estaba denotando una relación íntima de cercanía con esa persona. Vamos a ver un poquito en la Biblia eso. Génesis 22. Dios llama a Abraham y le dice, ve y sacrifica a tu hijo. Y cuando Abraham está allá en el monte Moriah, que ha levantado el cuchillo para sacrificar a Isaac, Dios lo llama y le dice, Abraham, Abraham. Cercanía, intimidad. Jacob va camino a Egipto y Dios se le aparece en una visión, Génesis capítulo 46, y lo llama diciéndole Jacob, Jacob. Pero Moisés está en el desierto y ve una zarza encendida, una zarza en fuego allá quemándose. Y como ve que no se apaga, dice, déjame ver qué está pasando allá arriba. Y cuando llega desde la zarza ardiente, Dios lo llama y le dice, Moisés, Moisés. El Señor llama al profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 3, y le dice, Samuel, Samuel, en Lucas capítulo 10, María está escuchando
al Señor sentado en sus pies. Y Marta viene y se queja y le dice: Señor, mira esa desconsiderada, me ha dejado todos los oficios a mí. Y el Señor le dice: Marta, Marta. Pero recuerda que el mismo Nuevo Testamento dice que Jesús iba a la casa de sus amigos. Esos amigos eran Marta, María y Lázaro. Eran cercanos. Jesús está colgado en la cruz. Mateo capítulo 21. Y llama a su padre diciéndole: Dios mío, Dios mío. Era algo íntimo. ¿Tú sabes qué es lo que estos hombres de Mateo 7:21 están haciendo? Están diciendo: Señor, tú y yo somos amigos. Están emocionados y dicen: abre la puerta, que Jesús y yo somos amigos, yo voy a entrar. Y Jesús le dice: ustedes no entrarán al reino de los cielos. La emoción no es suficiente. Ustedes no entrarán en el reino de los cielos. No importa qué tan cercano tú te sientes de Dios. No importa qué tantas veces en tu vida tú puedas decir: Señor, Señor. No importa lo que tú entiendas que es intimidad entre tú y Dios. Si no hay un conocimiento de corazón de Dios, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Jesús allí. No me llames amigo, que yo no soy amigo de nadie. Yo soy amigo de aquello que yo conozco. Dice el Señor: ser un cristiano no es tener una vida de emoción. Ni la devoción, ni la erudición, ni la emoción. Pero déjame decirte una última cosa, hermano. Ni la acción te harán ser un verdadero creyente. Ser cristiano no es tener una vida de acción. Mira el versículo 22 ahora. Mira lo que Jesús dice allí, en la otra parte de este texto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Otra vez ahí está: Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. No es la acción lo que te hace ser un cristiano. En el día del juicio, que es el día al que se está refiriendo allí, cuando estemos delante del Señor y Jesús sentado en su trono como nuestro juez, muchos llegarán a ese día con una evaluación incorrecta de su vida. Es lo que dice este texto. No unos cuantos, muchos. Basarán su relación con Dios por lo que han hecho en este mundo. Evaluarán su capacidad, evaluarán sus dones y sus talentos, las actividades religiosas en las que han participado, en las que estuvieron involucrados. Pero Jesús le dirá: jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican iniquidad. Hay una palabra importante allí, es la palabra mucho. Dice: muchos lo harán porque harán muchas obras. Estos hombres no estaban profetizando en su nombre, estaban profetizando en el nombre de Cristo. Estos hombres no estaban haciendo nada en el nombre de ellos, estaban haciendo incluso milagros en el nombre de Cristo, y aún así eran falsos creyentes. Aún así Jesús le dice: jamás lo conocí. No es hacer lo que te hace convertirte en cristiano, es ser aquel que tiene una vida de intimidad directa con Dios. Esto es una advertencia fuerte, mis hermanos. Las obras externas no son nuestra salvación. Todo lo que tú puedas hacer, aún lo hagas en el nombre de Jesús, no es lo que te hace ser un cristiano. Hace muchos años atrás, mi pastor fue a un congreso de pastores, un congreso internacional de entrenamiento pastoral, y comenzó el congreso muy esperado. Miles de pastores habían allí. Y él me contó que aún siendo un congreso de pastores y de gente que para inscribirse tenía que enviar un resumen de lo que era su ministerio, cuando predicaron el evangelio en aquel congreso, la primera noche, no menos de 300 pastores pasaron al frente entregándole su corazón a Cristo. Estaban pastoreando y no eran cristianos. No conocían el evangelio.
Y nosotros podemos decir, y eso puede ser posible, claro. La Biblia está llena de ejemplos de personas que sirvieron al Señor sin conocerlo. En el libro de Números, capítulo 22-24, aparece la historia de un hombre llamado Balaán. Israel va caminando en ruta a la tierra prometida. Y a Balaán lo contrataron para que fuera a dar un mensaje de maldición al pueblo de Dios. Y mientras él iba a maldecir el pueblo de Dios, Dios cambió su mensaje. Y él le dio entonces un mensaje de bendición, diciéndole que en el nombre de Dios ellos iban a tener la victoria. Más adelante nosotros leemos en el Nuevo Testamento al apóstol Pedro, y en 2 de Pedro capítulo 2, verso 15, Pedro dice que Balaán era un impío y un codicioso. Dios lo usó y no conoció a Dios. En el capítulo 43 del libro del profeta Jeremías, cuando Dios a través del profeta le anuncia al pueblo la invasión de Babilonia y que se lo iban a llevar cautivos, ¿tú sabes lo que le dice Dios al profeta Jeremías? Enviaré a Nabucodonosor, mi siervo, aquel que levantó una estatua para que lo adoraran, aquel que echó a los 3 siervos de Dios en el horno de fuego, aquel que se paró un día en su palacio, en el balcón, y dijo: esta es la gran Babilonia, la que yo edifiqué para mi gloria. Dios le dice al profeta: enviaré a Nabucodonosor, mi siervo. En el libro de Isaías, en el capítulo 45, se nos hace referencia al rey Ciro, aquel que iba a dar el edicto para que el pueblo de Dios volviera a reconstruir el templo, la ciudad, los muros. Y cuando habla de Ciro, el rey de Persia dice: yo te usé, pero tú nunca me conociste, dice el Señor. Yéndonos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 15, habla de aquellos que están predicando el evangelio por contienda y vanagloria. Y Pablo no los reprende. Pablo dice: déjalo que prediquen, porque están predicando el evangelio correctamente. Por lo menos están hablando la palabra de Dios, pero no lo estaban haciendo por Dios. Mis hermanos, nosotros podemos pasarnos la vida sirviendo, pasando la vida haciendo muchas cosas y no ser verdaderos creyentes. No es la acción lo que te hace ser un cristiano, y es importante saber eso, porque Isaías 64:6 dice que toda nuestra acción, que todas nuestras obras no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Nosotros no vamos a comprar a Dios con nuestras obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Por lo cual, mis hermanos, lo que nos da la entrada al reino de los cielos no es lo que tú haces, es lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que nos da la entrada al reino de los cielos no son tus obras, no son mis obras, son las obras de Cristo a favor nuestro. Cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en lo que tú y yo podemos hacer, estamos tomando la peor decisión que se pueda tomar en la vida. Porque vas a pasar la vida envuelto en muchas actividades y al final sufrirás las terribles consecuencias de escuchar al Señor decir: jamás te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Ni la devoción, ni la erudición, ni la emoción, ni la acción te hacen ser un verdadero cristiano. Hazte esa pregunta: ¿realmente soy un cristiano? ¿En qué se está basando tu vida en este momento? ¿Tú estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás visitándonos en el día de hoy? ¿Eres un miembro de esta congregación? Pero yo quiero llamarte a que no te engañes. No te engañes llamando a Cristo Señor, Señor y viviendo para ti mismo. Una vida de cultura evangélica, de activismo religioso no te hace ser un cristiano. Más bien te está llevando por un camino que tiene consecuencias terribles. La advertencia que Jesús está haciendo aquí es una advertencia aterradora y tiene que producir en nosotros el temor. Debe aterrarnos solamente el pensamiento de la posibilidad
de que yo pase mi vida completa sentado en una iglesia, haciendo de todo, y al final tener que escuchar que me digan, yo no te conozco. Así que yo quiero invitarte a que evalúes tu vida, porque este texto está diciendo que tenemos la posibilidad de vivir engañados creyendo que somos cristianos y no serlo. No te engañes a ti mismo. No te engañes pensando que ser cristiano se trata de expresiones externas. No son las cosas que tú puedes manifestar lo que te hace ser un cristiano, sino cómo has fundado tu confianza en la persona y la obra del Señor Jesucristo. No es lo que yo te pueda decir lo que te va a salvar. No es lo que yo pueda hacer por ti lo que te va a salvar. Es lo que Cristo ha hecho por todos nosotros, lo que nos salva. Aún en el día de hoy es posible vivir en esas condiciones. Vivir como en la parábola del sembrador, como la semilla que cayó en una tierra y germinó, pero no echó raíz. Es posible que tú en este momento tengas un árbol religioso grande en tu vida, pero que no tengas raíz. Y cuando seas sacudido por la adversidad, entonces el árbol se caiga, porque verdaderamente no estás fundado en lo que tienes que estar fundado. Tus raíces están en las cosas externas, pero no en la fuente que es Cristo Jesús. Es posible vivir como las 10 vírgenes de aquella parábola que encontramos en Mateo capítulo 25, que tenían la lámpara encendida porque estaban en un grupo determinado, pero cuando llegó el novio no pudieron irse porque no había aceite en su lámpara. Mi hermano, es posible que tú te sientas bien porque estás en la emoción del grupo de estar aquí, pero cuando venga el novio, cuando Cristo regrese por nosotros, te quedes porque no hay aceite en tu corazón, porque el Espíritu Santo no está en ti, porque has vivido por las expresiones externas y no por lo interno. Yo no quiero asustarte sin necesidad, pero yo quiero alertarte para que tú busques al Señor de corazón. Yo quiero alertarte para que tú puedas pensar, verdaderamente yo soy un cristiano. Si Cristo viene hoy, Él va a decir como en Nahum, capítulo 3, Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Cuando Cristo comienza a pasar la lista y comienza a mirarnos a nosotros, diga, Luis Esteves, sí, yo lo conozco. Juan David Cabrera, sí, yo lo conozco. Atinencia Galvez, sí, yo la conozco. José Rodríguez, sí, yo lo conozco. Y cuando Él mencione tu nombre en aquel día, esa es la intención de ir a la palabra de Dios. Que tú puedas estar seguro de decir, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé, porque mi vida no está fundamentada en las cosas externas, sino en aquel que vino por amor y murió para perdonar mis pecados y me ha salvado. Hay aceite en tu lámpara, mi hermano, hay aceite en tu corazón. Decir Señor, Señor no es malo. Eso no es lo que Jesús dice aquí. Él no está condenando a los hombres porque dicen Señor, Señor. Todos los hombres, para ser salvos, tenemos que decir Señor, Señor. Él los está condenando porque los están diciendo de la boca hacia afuera. Ahora nosotros tenemos que hacerlo partiendo de nuestro corazón. Tenemos que hacerlo con la convicción real de que Cristo es el Señor, el dueño absoluto de tu vida. De que cuando Cristo te pida algo, tú no saldrás corriendo en conflicto con Él, porque si Él es tu Señor, Señor, todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Todos debemos decir en nuestra vida, Señor, Señor, pero no hacerlo desde la boca, sino desde el corazón. No hay devoción
ni erudición, ni emoción, ni acción que te hagan ser cristiano. Nosotros somos cristianos porque confiamos en Cristo. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿sabe lo que está diciendo Pablo? Si tú dices, Señor, Señor, pero hay algo más, no se queda ahí, dice, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué cree tu corazón? ¿Qué cree tu corazón? ¿Cómo tú le dices a Cristo, Señor? ¿Viviendo para ti o verdaderamente viviendo para Él? Evalúa tu vida en este momento. Evalúa tu vida y ubícate en las 4 categorías con las que comenzamos este sermón. ¿Eres cristiano? ¿No eres cristiano y crees que eres cristiano? ¿Eres cristiano y estás dudando? ¿O simplemente no eres un cristiano? Evalúa tu vida y entra en una de esas categorías. Si eres cristiano, evalúate para seguir buscando al Señor, para que con mayor sinceridad cada día tú puedas decir, Señor, Señor. Si no eres cristiano y crees que lo eres, déjame decirte, no te engañes y arrepiéntete de tus pecados. No te engañes y ven a Cristo. Porque no importa lo que tú creas, lo que importa no es nuestra opinión, es la opinión del Señor. Pero si tú eres cristiano y estás dudando, hermano, fortalece tu vida en lo que el Señor ha hecho contigo y lo que Él dice en su palabra. Y busca al Señor con devoción y adóralo. Y entrégate a Él. Y confía en Él como tu Señor, como tu soberano, como tu gobernador, como el dueño de tu vida. Y si no le conoces y has entendido lo que significa la palabra de Dios, el Señor te ha hecho entender para 2 cosas: para salvarte o para condenarte. Y si me preguntas a mí, yo quisiera que sea para que seas salvo. Entrégale tu vida a Cristo en el día de hoy. Y que el Señor nos lleve hasta el reino de los cielos con Él, eternamente y para siempre.